Bueno, muy buenas noches Angie, muy buenas noches Marisol, bienvenidas a clase, ¿cómo están? Buenas Buenas noches, noches, profe. profe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bueno, vamos a trabajar entonces, vamos a recordar un poco lo que vimos la clase pasada acerca de lo que es la bioquímica y luego vamos a hablar de físico-química. ¿Listo? Vamos a trabajar un poquito de filosofía también. Entonces vamos a empezar. Bueno. Entonces, nosotros la clase anterior habíamos empezado el tema llamado bioquímica. Entonces, para empezar, nosotros tratamos de acercarnos al concepto de bioquímica, ¿cierto? Entonces nos dice que la bioquímica hace referencia a lo que son las sustancias químicas y lo que son las reacciones. Las sustancias químicas y las reacciones se dan por dentro de pues, los cuerpos de los diferentes seres, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando hablamos de bioquímica, retomando, nos dice que son el estudio de las sustancias químicas y de las reacciones que ocurren dentro de un ser vivo. ¿Por qué dentro de un ser vivo? Porque en este caso tenemos, uno, la bioquímica es la unión de la biología, que es la que estudia la vida, y junto con la química, que es el estudio de la materia y cómo se transforma la materia. Entonces, cuando nosotros hablamos de materia, materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Es decir, nosotros somos materia porque nosotros estamos ocupando un lugar en el espacio, ¿cierto? Si ustedes miran al frente, donde ustedes están, al frente de ustedes puede que haya una pared, puede que haya una mesa, puede que haya una silla. Todo eso es materia porque ocupa un lugar en el espacio. Entonces, ¿qué más necesitamos para conocer sobre bioquímica? Entonces, uno de los primeros conceptos que se manejan en bioquímica es el de átomos. ¿Por qué necesitamos saber sobre átomos? Porque resulta que los átomos son la unidad más pequeña de la materia, es decir, para que exista materia, para que nosotros existamos, para que exista una mesa, para que exista un vidrio, para que exista una planta, para que exista un edificio, debe haber átomos, un conjunto de átomos. Ahora, los átomos se pueden unir. Entonces puede unir un átomo con otro átomo o más átomos y al unir tantos átomos se van a crear algo llamado moléculas. Las moléculas al juntarse crean algo que son las células. ¿Listo? Que las células en este caso. Habíamos dicho que un átomo está hecho por varias partecitas. Entonces, acá tenemos el dibujo de un átomo. Entonces nos dice que de color grisecito nos está mostrando algo que parecen unas hélices. A estas se les llama las órbitas. Entonces esas órbitas son como las que tiene, digamos, el planeta Saturno, ¿cierto? Que tiene como unos anillitos. Entonces esos anillitos tienen unas bolitas llamadas electrones, que son los que estamos viendo de color verde. Los electrones son los que van a tener una carga positiva y van a estar girando en esas órbitas. En toda la mitad hay algo que es el núcleo, es ese circulito naranja que vemos ahí, se le llama núcleo. Dentro del núcleo hay algo que se llaman los protones, que tienen la carga negativa, y los neutrones, que tienen la carga neutra. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la carga neutra es que no tiene
no tiene carga, ¿cierto? Eso quiere decir la carga neutra. Entonces, perdón, yo lo dije al revés. Estaba como, sí, no. Entonces, los protones, los rojitos, son los que tienen la carga positiva y están dentro del núcleo. Los neutrones son los azules que no tienen carga y también están dentro del núcleo del átomo. Y los electrones tienen la carga negativa. La misma cantidad de electrones tiene que ser la de protones. O sea, si hay 5 electrones, deben haber 5 protones. También, listo, las cargas siempre tienen que estar niveladas. Eso es lo que ocurre dentro del átomo. Ahora, otro de los conceptos que se maneja en bioquímica es el de biomoléculas. Cuando hablamos de las biomoléculas, estamos haciendo referencia a lo que son las moléculas que hacen parte de los seres vivos. Resulta que estas biomoléculas pueden presentar de dos maneras. Entonces, todos los seres vivos estamos hechos de eso que se llama biomoléculas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Hay unas biomoléculas que pueden ser orgánicas y hay otras biomoléculas que pueden ser inorgánicas. Entonces, cuando hablamos de las biomoléculas orgánicas de los seres vivos, son unas específicas. Entonces tenemos que las biomoléculas orgánicas son las proteínas, que en este caso pues las proteínas son las que nos ayudan a que pues tengamos los músculos fuertes, nos ayudan, por ejemplo, los carbohidratos también, ¿cierto? Entonces, los carbohidratos nos ayudan a tener energía, son los que nos dan energía. Los carbohidratos dan energía porque se convierten en azúcar. Yo como pan y el pan se va a convertir en azúcar. Yo como arroz y el arroz se va a convertir en azúcar, ¿cierto? Entonces, esos carbohidratos se convierten en azúcar para que yo pueda tener energía. Otra biomolécula orgánica que tenemos nosotros los seres vivos o que necesitamos los seres vivos son los lípidos. Los lípidos acá nos dice que son grasas, ¿cierto? Son grasas que nos ayudan a guardar energía y nos protegen los órganos. ¿Listo? Son unas grasas que protegen los órganos. Y también tenemos otro tipo de biomoléculas que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, un ejemplo del ácido nucleico es el ADN, ácido desoxirribonucleico. Ese ácido desoxirribonucleico o ADN es el que guarda la información genética, es decir, en el ADN nos dice todo el historial de todos nuestros papás, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, retatarabuelos, toda esa historia está en el ADN. O sea, nosotros tenemos historial, imagínense quién sabe cuántas personas, porque nunca se acaba ese historial. O sea, todo el historial que tenemos de toda la familia, desde nosotros de ahí para arriba, desde los abuelos y de ahí para arriba, todo eso lo tenemos nosotros y cuando nosotros tenemos hijos, todo ese historial se le pasa a los hijos. Entonces hay veces que uno dice, ay, pero ¿por qué será que mi hijo o mi hija me salió con los ojos azules y yo tengo los ojos cafés? Porque quién sabe dentro de su historial genético, ¿quién habría tenido ojos azules? Alguien tuvo ojos azules. Que porque le salió, digamos, una mancha no sé dónde, pues alguna persona dentro de todo ese historial tenía esa manchita. Bueno, vamos a hablar ahora de las biomoléculas inorgánicas. Entonces, cuando nosotros hablamos de las biomoléculas inorgánicas, son como cositas, son biomoléculas que hacen parte también de nosotros, de los seres vivos.
Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el agua. El agua se representa con una fórmula especial que es H2O. Las sales minerales, ¿cuáles son las sales minerales? Son sales que, pues, como su mismo nombre lo indica, son minerales. Entonces, tenemos la CIA, representa el calcio en la tabla periódica. La P en la tabla periódica es el fósforo. K en la tabla periódica es potasio. Na en la tabla periódica es el sodio. Mg en la tabla periódica es el magnesio. Otra biomolécula inorgánica es el oxígeno, que en la tabla periódica aparece con la letra O. Y otra biomolécula inorgánica es, en este caso, un momento. Es en este caso el dióxido de carbono. ¿Cómo se representa el dióxido de carbono? Se representa con las letras CO2. Listo, entonces, recordemos, estas biomoléculas orgánicas están formadas, se les dice orgánicas porque todas van a tener carbono, porque todas tienen hidrógeno, porque todas tienen oxígeno. Siempre están con los seres vivos, están asociadas a los seres vivos. Y en cambio, estas inorgánicas no tienen casi carbono, algunas no tienen carbono o algunas no tienen hidrógeno, o sea, no todas tienen que tener hidrógeno y carbono. Estas biomoléculas inorgánicas no tienen necesidad de ser fabricadas por los seres vivos. Estas, cuando hablamos de orgánicas, quiere decir organismo. Es decir, el ser vivo las tiene que producir. O sea, tenemos que alimentarnos para producir proteínas. ¿Para qué? Para proteger nuestros músculos. Tenemos que alimentarnos para producir carbohidratos. Tenemos que alimentarnos para producir lípidos. Tenemos que tener un historial de una persona a otra, que son los ácidos nucleicos, mientras que el agua, las sales minerales, el oxígeno y el dióxido de carbono no los producimos los seres vivos, sino que los produce la naturaleza. Por eso hablamos que son inorgánicas, porque no son del organismo vivo, sino de la naturaleza. Vamos a hablar ahora de lo que son las células. Entonces, resulta que cuando hablamos de las células, nos dice que las células son la unidad más pequeña de los seres vivos y la más importante. Las células en este caso son como las casas donde viven y donde trabajan, digamos que las moléculas, ¿sí? Entonces ya vimos lo que era el átomo, ya vimos lo que eran las moléculas, entonces las moléculas viven en casas y esas casas son las células, ¿listo? Entonces ahí viven y trabajan las células y por eso en nuestro cuerpo tenemos muchísimas células, es decir, estamos hechos de células y las células están hechas de solo moléculas y las moléculas están hechas de átomos, o sea que nosotros somos un conjunto de átomos. Bueno, resulta que en este caso la célula es como si fuera un bloque de construcción, como los que tienen los niños, esos bloques de construcción. Entonces, así están hechos los seres vivos, con bloques de construcción, estamos hechos todos. Entonces, ¿qué pasa? Las células necesitan de unos pasos importantes o necesitan unas fases importantes, necesitan de nutrición, de transformación, de relación y de reproducción. Nutrición, ¿por qué? Porque nosotros debemos alimentarnos para que la célula transforme ese alimento en energía, ¿cierto? Y esa energía va a cumplir una función de relación en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que podamos reproducirnos también.
Entonces, tenemos que, hay dos tipos de células. ¿Listo? Entonces ya hablamos de lo que es la célula, pero ahora vamos a hablar qué es eso de una célula procariota y una célula eucariota. La célula procariota es bastante simple, es pequeña. ¿Por qué? Porque no tiene un núcleo. El núcleo viene siendo como un corazón. Nosotros, digamos, en nuestro cuerpo tenemos un núcleo, que en este caso el núcleo es el cerebro, porque hablamos, digamos, del corazón, pero pues lo más importante en nuestro cuerpo es el cerebro. O sea, nosotros nos quitan el cerebro y ya, porque pues el corazón se puede reemplazar, pero es que el cerebro grave, ¿cierto? Entonces, las células tienen una parte muy importante que es el núcleo, es como el cerebro. Entonces, las células procariotas no tienen núcleos, como si no tuvieran ese cerebrito. Entonces, ellos también, las células procariotas también tienen ADN, es decir, una información genética, pero entonces ellas no tienen ese ADN dentro del cerebro, sino lo tienen ahí regado, ¿sí? Es decir, que son, yo les decía la clase pasada, que son como si fueran casas, pero las casas así sin habitaciones. ¿Sí? Imagínense una casa sin habitación donde se ve la sala, el baño, todo. Así sería una célula procariota, se ve todo. Ahora, ¿qué pasa con una célula eucariota? La célula eucariota, la diferencia es que sí tiene un núcleo, entonces quiere decir que sí tiene habitaciones para poder hacer tareas específicas, no están ahí todas desparramadas. Entonces, en la célula procariota, por ejemplo, las bacterias son un ejemplo de células procariotas. Mientras que en las eucariotas, los animales y las plantas tienen este tipo de células que son las eucariotas. ¿Por qué? Porque las células de los animales, es decir, nosotros somos seres eucariotas, nosotros los seres vivos tenemos células eucariotas, es decir, nuestras células tienen núcleos. Las plantas tienen células eucariotas, es decir, que sus células tienen núcleo. Digamos, en la célula proeucariota, que es la que no tiene núcleo, van a tener, esa célula va a tener unas partes. Entonces vamos a mirar esas partecitas. Bueno, entonces ahora, después de hablar un poco sobre la célula, vamos a hablar del metabolismo. ¿Por qué necesitábamos hablar de la célula? ¿Por qué vamos paso a paso? Porque miren que todo está relacionado. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar del átomo? Porque hablamos de las moléculas, de las biomoléculas, de la célula, del metabolismo. Entonces, resulta que el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas, es un conjunto de reacciones que van a suceder dentro de nuestras células. Entonces, miren todo lo que pasa en la célula. Entonces, ¿para qué nos sirven esas reacciones dentro de nuestra célula? Para poder estar vivos. Entonces, ¿qué es lo que hace el metabolismo? El metabolismo transforma los alimentos en energía. Entonces, ¿por qué dentro de la célula? Porque las mitocondrias son las que nos ayudan a tener energía. Construye las partes que necesita el cuerpo. Entonces, resulta que necesitamos muchas células pegadas para formar algo que se llaman los tejidos. Y utilizamos muchos tejidos para crear órganos, y utilizamos muchos órganos para crear sistemas, y utilizamos sistemas para crear aparatos, y utilizamos aparatos para formar un organismo. El metabolismo me ayuda a eliminar lo que nos sirve, es decir, eliminamos los desechos. Pero resulta que el metabolismo se divide en dos fases. ¿Listo? Una fase es el catabolismo, que el catabolismo es cuando hablamos de romper. ¿Romper qué? Descomponer los alimentos grandes
en cosas pequeñas. Entonces descomponemos lo más grande para obtener energía. Rompemos los alimentos para sacar energía de ellos. Es decir, al comer los alimentos se descomponen y las energía, ¿para qué? Para que una persona pueda tener fuerza, para que una persona pueda tener energía. Y en el caso del anabolismo, que es la otra, metabolismo, entonces hablamos de construir energía. Entonces necesitamos usar la energía para poder construir, para poder fabricar ¿qué? Para fabricar órganos, para fabricar músculos, para fabricar órganos, para reparar los músculos, para reparar los huesos. Entonces el anabolismo me permite crecer, el anabolismo me permite sanar las heridas, el anabolismo me permite tener fuerza. Ahora, vamos a hablar del concepto también de lo que son las enzimas. Las enzimas también es un concepto necesario en esta cuestión de lo que es la bioquímica. Las enzimas son proteínas que son como una especie de pequeñas maquinitas dentro de las células. Todas las enzimas están dentro de las células. Entonces, esas enzimas lo que hacen es acelerar todas las cosas, van a acelerar las reacciones químicas que se dan en nuestro cuerpo. Entonces ya las reacciones químicas no van a durar horas ni minutos, sino en segundos, en microsegundos pasa todo. Entonces, para eso son las enzimas. Son proteínas especiales como máquinas que están dentro de la célula para acelerar las reacciones químicas pasando de minutos a segundos o milisegundos. Ahora, ¿qué tipos de enzimas tenemos? Por ejemplo, hay una que se llama la amilasa. Una de las enzimas se llama la amilasa. Entonces, esa amilasa se encuentra en la saliva. ¿Y para qué sirve? Para romper los almidones que contienen los alimentos, ¿cierto? Y poderlos digerir más fácilmente. Hay otra de las enzimas que se llama lactasa, que es también la que nos ayuda a digerir la lactosa, es decir, la que se encuentra en la leche. Y hay otra enzima que se llama pepsina, que se encuentra en el estómago y su función es la de descomponer las proteínas. ¿Para qué? Pues para poder sacar de ellas todo lo que necesitamos, para absorberlas, para que se nutran nuestras células y asimismo nosotros podamos, en este caso, pues utilizarlas para todo lo que nosotros necesitamos hacer en nuestro cuerpo, en los procesos de crecimiento, de los procesos de nutrición, todo esto. ¿Listo? Esto con respecto a lo que era la bioquímica. Ahora, vamos a ver los diferentes sistemas que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces vamos a ver un videíto